Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones allí al otro lado para los hermanos de que nos ven así y que bueno, que nos siguen en YouTube, principalmente para ellos, porque a veces subimos todos los videos que subimos, los subimos al canal de YouTube, Enseñanza de la Biblia, Pastor Marcelo Ríos, y algunas veces también lo subimos a Facebook. Bueno, pero obviamente lo principal de YouTube o Facebook es enseñar la palabra de Dios. Hoy les traigo un tema que es el tema de que sobre el Señor cuando el Señor fue acusado de blasfemo. Y esto lo vamos a encontrar en varias ocasiones. De hecho, la blasfemia, como se interpretaba, cuando se blasfemaba especialmente contra Dios, esto era castigado con la muerte. Pero vamos a ver por qué el Señor fue acusado de blasfemo. Pero primero vamos a ver la escritura allí en el libro de Levítico capítulo 24, verso 16. Para que todos los que tienen Biblia y nos pueden seguir, sin importar la versión que tengan, bueno, allí, bueno, hoy estoy leyendo con la Reina Valera, algunas veces con el texto Pellita. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, principalmente, bueno, aquí en el libro de Levítico capítulo 24, verso 16, dice así lo siguiente. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Bueno, esta ley estaba establecida por Dios mismo. Esto ocurre después de que un incidente en el que un mitad israelita y mitad egipcio o hijo de una madre egipcia, bueno, según el relato bíblico, dice que blasfemó el nombre. Y bueno, la congregación ya había, o sea, Dios ya había determinado y bueno, tenía que pagar y pagar con su vida. Por eso quedaba esto como una ley. Por eso dice, el que blasfemar el nombre, que muera. Ahora, aquí hay algo que es parejo. Dice, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Es decir, cuando referimos al extranjero, obviamente, aquellos que no eran del pueblo de Israel, pero también el natural. O sea, Dios no hacía distinción. La ley era pareja, igual para todos. O sea, si aquel que había cometido el pecado, aún siendo israelita, también moría. No había distinción si fuera extranjero o no. Ahora, vamos a ver, en el libro de Marcos, capítulo 2, ya lo habíamos leído alguna vez, que esto implica la divinidad. O sea, vamos al libro de Marcos, capítulo 2, y vamos a ver en ese momento cuál fue el pensamiento de unos hombres que estaban escuchando al Señor después de hacer un acto de curación. Libro de Marcos, capítulo 2, verso 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Bueno, acá los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los que estaban ahí, los que eran los teólogos de su época, estaban interpretando para que ellos del Señor estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque ellos entendían, por al decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente, ellos entonces obvian allí donde dice, ¿por qué habla blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Ellos entendían que solamente Dios podía perdonar pecados, lo cual es correcto. No estaban desacertados, pero de repente ellos no sabían a quién tenían ahí. Por eso cuando decían, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Pero dice, ¿por qué habla blasfemia? ¿Por qué blasfema este hombre? Para ellos estaba blasfemando. Ahora, si vamos allí, gloria a Dios, vamos a buscar también en otro pasaje, el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, verso 30. Juan, capítulo 10, verso 30. Dice así lo siguiente, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, escuche bien, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí los judíos entendieron cuando el Señor dice, yo ni, porque primeramente el Señor en el versículo, a ver, si no me equivoco, 28 dice, y yo le doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de las ovejas, porque un versículo antes dice, o después dice acá, sí, mi Padre es que me las dio, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero fíjese después en el 30, dice, yo y mi Padre uno somos, dice. Porque allí ellos entienden, al decir él que se arroga la prerrogativa de dar la vida eterna, y al declarar que él y el Padre eran uno, entienden esto como blasfemia y quieren aplicar la ley del castigo del blasfemo. Por eso dice en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Cuándo volvió a ocurrir esto? Porque hay entonces una anterior vez. Sí, esto ocurre en el capítulo 58, perdón, el capítulo 8, versos 56 al 58. En el capítulo 8, verso 56, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Aquí vemos que la primera vez que los judíos intentan aplicar la ley del castigo del blasfemo, porque entienden al decir antes que Abraham fuese yo soy, él se está identificando con Dios. Recordamos que cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, cuando le dijo, yo soy, me envió a vosotros, le dirás al pueblo de Israel, yo soy, ¿sí? Entonces, yo soy. Entonces ese yo soy, de Éxodo 3:14, que el Señor se identifica y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí los judíos reaccionan. Entonces, este hombre está blasfemando, está diciendo que es Dios. Entonces lo quieren apedrear. Y eso es lo que ocurre nuevamente, lo vemos en el capítulo 10, donde él se arroga la prerrogativa de la vida eterna. Lo cual es cierto, pero al mismo tiempo ellos lo entienden así, que está blasfemando y intentan lapidarlo. Ahora, si vamos al capítulo 26 de Mateo, vamos al capítulo 26 de Mateo, allí es justamente lo que finalmente le cuesta la vida al Señor en la cruz. En el verso 63 dice así, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes viniendo a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Bien, aquí el sumo sacerdote interroga al Señor, lo pone bajo juramento, al decir te conjuro, la palabra conjurar significa poner bajo juramento. Entonces, bajo juramento, el Señor tiene que decir la verdad. Y él declara, dice, y veréis al Hijo del Hombre. En una palabra, él declaró su divinidad. Entonces allí, el sumo sacerdote entendió perfectamente que el Señor había blasfemado. Aún así no le creyeron. Pero bueno, esto era para que se cumplieran las Escrituras. Pero vemos que cuando el Señor era acusado de blasfemia, esa blasfemia implicaba la divinidad. Si el Señor se estaba declarando Dios. Aquellos que dicen, no, pero Jesús no era Dios, nunca dijo que era Dios. Entonces, ¿por qué lo condenaron? ¿Por qué? Porque justamente eso fue lo que entendieron los judíos, y entendieron perfectamente bien. Jesús declaró su divinidad. Cuando se arrojó la prerrogativa de la vida eterna, cuando dijo, tus pecados te son perdonados, y veréis al Hijo del Hombre. Entonces ellos entendieron perfectamente bien. Para los hombres, Jesús era blasfemo, ¿sí? Pero para nosotros los cristianos sabemos que Él era el Hijo de Dios y es el que puede y el que tiene el poder para perdonar tus pecados, el único que puede salvar tu alma. Entonces hoy yo te invito a que consideres a través de la palabra para recibir a Jesucristo como Señor, el único Dios verdadero. Dios te bendiga, te saluda el pastor Marcelo Ríos, será hasta el próximo video.